En lo que se equivoca, o mejor dicho, en lo que no va directo al grano, la película del Matrix, es que lo que hay detrás de este plano, de esta ilusión, que suena tan real, que está experimentada por todos nuestros sentidos, no es más que la fuente de la creación. No es más que la ausencia y la paz absoluta. No es más que una conexión total, unipoderosa, una energía, digamos, que no tiene separación, que no tiene dualidad. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Más Rico a los 30 y pico. Mi nombre es Daniel Meinhardt. Este es nuestro tercer capítulo, estoy muy emocionado por eso. Y hoy quiero hablar de forma más directa de qué es lo que somos. Lo que somos y lo que no somos. En el par de capítulos anteriores hablaba un poco, comenté un poco de cómo encontrar lo que verdaderamente somos a través de entender lo que no somos. Ese es un proceso como de primero ir soltando nuestra identidad, nuestra conexión con nuestro ego, con nuestro yo, ir soltando esas identidades falsas acerca de creencias, de, digamos, sistemas de pensamiento y empezar a conectar con lo que realmente hay detrás de todas esas capas de identidad. Me recuerda muchísimo para este capítulo, como referencia, la película, la número 1 sobre todo, del Matrix. La matriz, se podría decir en español, no sé. Me perdonan los que son más fanáticos que yo de esta película. Pero es una película que, además de ser muy buena, es analizada en clases de filosofía, etc. Y en la discusión de encontrar lo que somos, en la discusión de conectar con la fuente de lo que realmente soy, creo que esta película como analogía, quizás como una especie de parábola, trata de explicar lo que realmente hay detrás de este plano, de esta realidad como la conocemos. Obviamente existen diferencias concretas, ¿no? Pero hay un momento en la película, y esto aquí es una especie de spoiler, donde se le presenta a Neo, ¿verdad? Se llama Neo, si no me equivoco. Una pastilla azul y una pastilla roja. Y se le dice, bueno, ¿de verdad quieres saber la verdad? ¿O de verdad es mejor que te quedes aquí? Es mejor que te quedes en este plano, que disfrutes lo que conoces. No va a ser fácil, pero esto es lo que hay. Estas son tus opciones. Y él, por supuesto, escoge la pastilla roja. Y la pastilla roja es la que lo lleva a salirse del Matrix, ¿no? Y para los que no vieron la película, debo asumir que todo el mundo la vio porque a mí me encanta. Y cuando a mí me encanta una película como estilo Harry Potter y eso, las personas que no la han visto, como Game of Thrones, las personas que no han visto este tipo de shows tan impactantes, tan bien hechos, tan bien pensados, yo me cuestiono, digo, ¿por qué? Pero bueno, debo entender que hay distintos gustos, lo acepto, lo acepto. Entonces, en la película, esta persona Neo, al tomarse la pastilla, se sale del plano normal de las cosas, del día a día, de la gente trabajando, de él teniendo que programar en su computadora, que creo que era una especie de programador, y entra, digamos, a otro plano donde se da cuenta que esa realidad, esa supuesta realidad que él estaba viviendo, era más una especie de simulación, que él estaba realmente, todas las personas estaban realmente conectadas a un cable y de que ese cable se simulaban emociones, etcétera, para generar cierta actividad energética dentro de él que alimentaban a las máquinas que realmente se habían apoderado del planeta. Básicamente ahí va la película. Lamento los que quieren escuchar este episodio y ver la película. Lo que conecta más que como una realidad directa, exacta, como la verdad de cómo las cosas funcionan, es el hecho de que lo que estamos experimentando en esto que llamamos realidad, en este panorama, digámoslo así, no es real. Es una especie de ilusión. Creo que ahí la película conecta con muchas personas que como Neo, y quizás en algún punto como yo, ya les voy a decir por qué,
se encuentran como diciendo, bueno, pero es que este sistema no me funciona. Yo siento que estoy como persiguiendo mi propia cola, si tuviera cola, ¿no? Para encontrar sentirme bien, para encontrar sentirme dichoso, para encontrar sentirme feliz, estoy persiguiendo mi propia cola y digo, voy a llegar aquí para ser feliz y cuando llego ahí, ¡ah!, ya la cola está un poquito más allá. Entonces realmente nunca llego al objetivo y nunca me siento realmente bien y más bien me siento ansioso, agitado, deprimido, triste, desanimado. O más bien se vuelve como que la vida son pequeños momentos donde no encuentro mi propósito, mi pasión, donde realmente lo que hago es pasar molestias, etcétera, etcétera. Y hay algunos que nos rendimos y decimos, bueno, esto es lo que hay y cómo lo vivo de la mejor forma. Y hay otros que decimos, no, 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 no. Yo necesito encontrar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está pasando dentro de mí, que yo no puedo ser realmente feliz, porque cuál es, digamos, en la motivación de vivir, no sé, 30, 40, 10, 3 años más, si realmente los voy a vivir más o menos, o mal, o más o menos bien, pero no bien. Y sobre todo, yo creo que hay una duda para el que realmente no se siente bien, que siento que somos la mayoría. Y cuando digo bien, porque una persona puede voltear hacia su estilo de vida y decir, bueno, yo estoy bien. Sí, pero cuando digo bien me refiero a bien, bien. A bien todos los días. A bien, digamos, alegre, feliz, eufórico de la vida. De estar aquí, de estar presente, de estar viviendo. A eso me refiero con bien. Y eso pareciera una realidad, no una realidad, sino eso pareciera una posibilidad imposible, ilusoria para muchos. Pero para aquellos que de una forma u otra sentimos aquella necesidad existencial de encontrarnos, de encontrar nuestro propósito, de encontrar nuestra razón de ser y de realmente ser dichosos, tener bienestar, no nos rendimos en esa batalla. Y quizás hoy que tú me escuchas tengas eso en común conmigo o algo de esto te haga clic. Entonces la película del Matrix es como una especie de parábola muy efectiva para decir, existe la posibilidad, y muchos dicen si pasa en películas, pasa en la vida real, de que este plano no es real. De esto que tú estás viviendo, esto que tú estás sufriendo, por lo que te estás preocupando, no es real. De cierta manera, ¿no? La película también explica que en algún punto las máquinas generaron una programación donde los seres humanos eran totalmente felices. Sin embargo, esa programación fracasaba, los humanos se despertaban del sueño y se querían desconectar porque sabían que eso no podía ser posible. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, los hicieron sufrir con respecto al pasado, al futuro, tener estrés, compararse con personas, etcétera, para que ellos se pudieran sentir, digamos, que aquella simulación era real y no quererse salir de ella. Que ellos eran esclavos, estaban pegados ahí enchufados en un cable por la columna, ¿no? Entonces, en eso la película tiene una buena referencia o una buena demostración para nuestra quizás limitada comprensión de lo que es la verdad de la vida, de que esta realidad es ilusoria, ¿no? Es una ilusión. En lo que se equivoca, o mejor dicho, en lo que no va directo al grano, la película del Matrix, es que lo que hay detrás de este plano, de esta ilusión, que suena tan real, que está experimentada por todos nuestros sentidos, no es más que la fuente de la creación. No es más que la ausencia y la paz absoluta. No es más que una conexión total, unipoderosa, una energía, digamos, que no tiene separación, que no tiene dualidad. Cuando decimos Dios, y en otro momento podemos pasar a hablar de las creencias y las prácticas religiosas, y no quiero entrar ahí, pero hablamos de una fuerza creadora, una fuerza que motiva todo lo que hay después. Si creemos o no en Dios no importa, no es importante. Si somos agnósticos o ateos tampoco es importante. Porque lo que es importante es que más allá de nuestra percepción, de nuestros sentidos, de nuestra identificación, digamos, individual, de nuestra separación
entre esta entidad, cuerpo, mente, versus todo lo demás que observo y percibo, más allá de esa separación, existe una unión total. Y en esa unión total hay una especie de ausencia absoluta, de silencio absoluto, de oscuridad absoluta, sin ningún tipo de connotación negativa. O sea, generalmente los seres humanos hemos aprendido a asociar la oscuridad con algo negativo. Pero digamos que es aquella serenidad, aquella paz absoluta, la ausencia de colores, la ausencia de luz. Es solamente una energía que no es divisible, sino que es una sola cosa. No es dual, como lo dirían en algunas prácticas, ¿no? Entonces, mientras en el Matrix dicen, bueno, hay una simulación y cuando tú te sales de ella, lo que encuentras es de nuevo el planeta semidestruido porque a las máquinas no les gustaba el sol y no sé qué. La realidad es que estamos en esta simulación, esta experiencia, y que cuando nos salimos de ella encontramos el verdadero ser, el ser de seres, que nuevamente muchas personas asocian a Dios con esta entidad personalizada, que por supuesto se parece a un ser humano, que por supuesto se parece a un hombre, etcétera, etcétera, y que Dios está aquí y yo estoy acá. Dios está en un lado y yo estoy en el otro. Y Dios hace y deshace. Pero es más bien como que esta ausencia, esta energía, esta nada, eventualmente se hace consciente de sí misma y quiere. Deepak Chopra dice, bueno, la única motivación posible es que quiere entretenerse, ¿no? Quiere salir de ese estado de sueño absoluto y generar una especie de ilusión que es esto que llamamos el universo y que es tan vasta, ¿no? Sin embargo, esa ilusión solamente puede ser experimentada a través de una conciencia que se canaliza y de cierta forma, se individualiza, en este caso, en un ser humano o en alguna otra vida que tenga la posibilidad y el desarrollo suficiente para hacerse consciente de sí misma. Una especie que sea realmente consciente de sí misma. Algo muy particular en la evolución humana, en este plano, que yo estoy definiendo como una ilusión, llamémoslo realidad, es que terminamos, valga la redundancia, evolucionando tanto que eventualmente podemos ser capaces, de nuevo, de hacernos conscientes de nuestra propia conciencia. Digamos, de hacernos conscientes de la conciencia misma. La conciencia misma es esa energía fuente, es esa energía matriz, es esa nada absoluta, es ese Dios omnipresente, unitario, que decide manifestarse y crear una realidad que se va transformando y va evolucionando, un plano que se va convirtiendo en una cosa distinta. Por cierto, mi conexión con ese plano me hace intuir que esa transformación solo ocurre en el presente, donde la conciencia se canaliza a través de un individuo o de varios individuos o de todos los individuos que experimentan conciencia. O sea, si no existiera tal conciencia de dichos individuos, pues no existe dicha experiencia ilusoria. Requiere de un vehículo, de un canal, de millones de canales, de millones de canales, de millones de seres que se crean esta ilusión, que son capaces de experimentar, de tener sentidos, de ver colores, de tener experiencias. Pero fundamentalmente, ¿qué somos? ¿Qué eres? Hablamos en el capítulo anterior sobre las capas de la identidad. Entonces te pregunto, ¿eres tu nombre? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Eres heterosexual? ¿Bisexual? ¿Eres conservador, liberal, católico, protestante? ¿Eres quizás gerente general de una empresa? ¿Eres hijo, hija?
eres blanco, negro, azul. Todas estas capas que van formando esta identidad falsa nuestra. ¿Eres hombre incluso, te pregunto? ¿Eres ser humano? Para mí, el humano es ese vehículo que le permite a esta energía llamada conciencia experimentar el plano, digamos en este caso el plano terrenal o el plano del lugar donde esa conciencia pueda tener vehículos para manifestarse. Esto es muy profundo, ¿no? A mí me sucedió que yo conecté a través de mis prácticas espirituales con esta fuente, con este poder. Lo rocé. Siento que no fue demasiado profundo, pero siento que nada más rozarlo fue extremadamente transformador y además revolcó mi identidad al 100%. Luego les hablaré un poco más de esto. Hasta cierto punto, esa conciencia que se manifiesta en un ser humano que está siempre en el presente, experimentando, observando, digamos, canalizando ese foco de atención en algo, es capaz de focalizar esa atención en lo que se está desarrollando en su vida, ¿no? Como una especie de... Imagínate un rodillo de papel aluminio, por decir. Y la vida está como ahí, digamos, en la parte inicial. Y tú agarras ese papel aluminio, ese rollo, y tú lo tiras hacia un lado y eso se va abriendo. El ser consciente lo que está es experimentando esa apertura y lo que se va abriendo es lo que se va transformando en el presente, lo que puedes observar, lo que puedes experimentar, las risas, las salidas, los hijos, los padres, las relaciones, las conversaciones, el día a día, el trabajo, las vacaciones, etc. Pero existe una posibilidad adicional. Si lo llevamos un poco más cerca, el lenguaje, que para mí es una base fundamental del Matrix en que vivimos, ¿no? De esta simulación en que vivimos. El lenguaje ya sea gestual o el lenguaje hablado, las palabras, todos esos códigos de información que son capaces de transmitirse de generación en generación, nos brindan la posibilidad, además de la digamos, imaginación visual, de tener una narrativa constante en nuestra mente para planear y para recordar, pero que las terminamos usando para, digamos, una narrativa, una historieta constante, nostálgica del pasado y recordando el pasado y hablando sobre el pasado, o preocupada y hablando sobre el futuro, imaginándose escenarios. Aburrida hasta cierto punto de la experiencia del presente, se termina entreteniendo ese enfoque de conciencia que se canaliza a través de esta entidad que llamamos ser humano. No se enfoca en la experiencia de vida en el presente, sino que en el presente se enfoca en sus propios pensamientos, en sus propias preocupaciones sobre el futuro, en su propia nostalgia sobre el pasado. Y es allí donde hasta cierto punto termina como que perdiéndose la posibilidad de la experiencia. Además, toda esta estructura, este lenguaje le permite generar esas etiquetas, darse identidad propia, darse nombre, caracterizar con adjetivos cómo funciona, cómo opera su vida, qué vestido lleva. Bueno, soy un ser humano y soy de tal género y soy de tal de religión y soy de tal raza y tal. Y más o menos hace una especie de masacote y se imagina que ese masacote es una identidad, yo, el ego, el eo, yo. Ahora, en ausencia de esto, de estas capas, de esta voz, de esta narrativa, de esta identidad, lo único que queda es el silencio absoluto. Lo único que queda es la posibilidad de experimentar el ser. Ahora, un punto medio entre eso es, si eliminamos aquella narrativa, aquella posibilidad de narrativa constante en nuestra mente que se preocupa, pero más bien vemos cómo se va, si somos solamente conciencia, vemos cómo se va desarrollando este plano, este panorama, esta ilusión o realidad, como la querramos definir. Sé que ahí voy a tener varios problemas en esa diferencia, pero el punto es
que tenemos la posibilidad de relajar ese ego y de poder disfrutar de la experiencia sin querer controlarla, sin querer manipularla, sin querer predecirla, anticiparla, sin querer proyectar esas memorias del pasado hacia el futuro. Y como explicaba con el rodillo, quizás no es tan buen ejemplo, quisiera buscar como un ejemplo mejor, donde si solo somos una conciencia canalizada en un instrumento, que es este cuerpo y esta mente, yo hoy puedo ver cómo puedo interactuar a través de un micrófono, puedo ver a la cámara, puedo sentir la temperatura, puedo expresar una idea, puedo hacer eso que llamamos el flow state. Cuando tenemos a esa persona que nos enamora y nos encanta enfrente por primera o segunda vez y solo estamos ahí, en ese momento, y se nos pasa el tiempo volando, ¿no? Eso ocurre no necesariamente ante la posibilidad de un momento como ese, donde nos estamos divirtiendo porque estamos, digamos, tenemos la pelota, tenemos el balón en el pie y estamos a punto de meter el gol. No está pasando más nada en ese momento, sino que mi cuerpo de una forma natural e instintiva por mi práctica se va moviendo y estoy solo concentrado en hacer el gol. Estoy solo concentrado en conquistar a la chica o al chico. Eso no requiere de, bueno, pequeños momentos. Eso requiere de ir pelando, de ir relajando, de ir quitándonos esas máscaras que hemos solidificado en esto que llamamos la identidad egoica, en el yo. Y abrimos una posibilidad real a ser como ese ser natural, como ese ser humano que hubieran colocado en el medio de la selva de repente y queda como maravillado con el sol, con las estrellas, con los árboles, quizás un poco temeroso, muy atento sobre todo lo que se mueve y todo lo que hay, y con una necesidad de aprenderlo y de verlo ocurrir, sin etiquetas, sin preocupación sobre lo que pudo haber pasado porque no lo conoce y sin proyectar nada hacia el futuro porque no sabe, no tiene expectativas de lo que va a ocurrir. Su única preocupación es decir, oh, algo suena en mi estómago, ¿qué será? Y ver algo de un color, cogerlo, comérselo y decir, wow, qué rico esto, y esto satisface, quizás cambia como la estructura de lo que estoy sintiendo en este momento. Fascinarse por la comida, fascinarse por las naturalezas, la cascada, los árboles, el viento soplando, luego la luna, algún fuego que vea. Por supuesto que existe la posibilidad de ese ejemplo de que, bueno, no sé, lo persigue un tigre. Pero en el momento que lo persigue un tigre, les aseguro que no está pensando en mañana, en pasado, en ayer. Se está corriendo para salvarse. Por instinto. Entonces existe la posibilidad de que podamos maravillarnos de nuestro presente. Yo la he sentido, la he rozado, y para mí hay una diferencia fundamental entre un sistema de creencias por querer atarse a una posibilidad de vida, algo que lo proteja, algo que le dé uno una seguridad de que hay algo más allá de la vida quizás. Y es muy respetable. Pero hay una diferencia entre eso y tú decir, cierra los ojos y trato de mediar, meditar, conectar, rezar, alabar, afirmar. Lo que sea que busque una experiencia que solo se puede sentir hacia adentro y que te toque algo que tú quizás no puedas explicar muy bien, que necesites muchísimas palabras, muchísimos libros, muchísimos podcasts, muchísimas conversaciones y conferencias para explicarlo, pero que para ti es innegable. Y eso, bueno, por supuesto le ha ocurrido a muchísimas personas. En mi experiencia particular, les hablaba en el primer capítulo de ese momento donde ya sentía que había alcanzado grandes promesas de lo que me había planteado en cuanto a cierto éxito. El trabajo, los ascensos, las parejas, la confianza personal de poder interactuar, porque bueno, eso digamos que mueve muchísimo al mundo, es muy natural. Los amigos, las fiestas, las relaciones con los padres, con los hermanos, con los primos, la vida en general. Pero me había planteado, por ejemplo, bueno, cuando salga de
Venezuela, en un momento muy duro de ese país, y pueda llegar quizás a los Estados Unidos, que es este lugar maravilloso donde hay libertades, ahí sí voy a ser feliz. Y luego cuando me pueda graduar con un título y tal, y tener grandes honores, pues ahí sí voy a ser feliz. Cuando pase de ganar $10 la hora a 12, o quizás a 14, o quizás a 20, o quizás a 30, o quizás a 60, o quizás a $100 la hora, o quién sabe cuánto, ahí sí voy a ser feliz. Y llega un punto donde en mi vida donde literalmente, quizás en cuanto a lo material, ¿no? Yo sentía como esa carencia, era algo muy fundamental para mí. Como además, en un momento de mi vida muy joven, sentí que no era posible quizás para mí alcanzar ciertas metas, un carro, un lugar donde vivir nice, etcétera. Y pasaban años y empezaba a cambiar mi vida y a recibir ascensos y a recibir más dinero y a rentarme el apartamento con vista al mar y toda la cosa y a tener 3 vacaciones al año, cosa que era casi que imposible para mí. Y aquí me hallaba todavía diciendo, bueno, pero estoy aquí, ¿qué pasó? La promesa era que aquí sí era donde me iba a sentir bien. Y año tras año, cada vez la narrativa de, bueno, pero es que si mejoras esto y esto y esto y aquello, ahí sí, se hacía menos convincente. Cada vez, además, aquellas bendiciones, aquellos ascensos, tenían un efecto en mí, o aquellas conversaciones o aquellas prácticas religiosas tenían un efecto en mí menos duradero. Cada vez me daba cuenta, bueno, aquí no es, y aquí tampoco, y aquí tampoco. Y empezaba a desilusionarme. Fíjate que les digo, estamos en una ilusión y una forma, un método de encontrar la verdad de lo que somos es desilusionarse, deprimirse para algunos. Es como una forma intuitiva de decir, no, 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 aquí hay algo que no está bien. Esto no funciona y no parece que está funcionando. Entonces, ¿cómo le damos vuelco? Y justo tuve las palabras exactas sobre esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de que el presente, esta experiencia de este momento, con todos sus aspectos integrales maravillosos, sentir la temperatura, observar los colores, tener la conversación, poder hablar, proyectar mi voz, poder comer, poder beber, poder, no sé, tener amigos, lo que sea que esté ocurriendo en este momento. Ver cómo la vida unfolds, cómo la vida, cómo ese rollo de fotografía de repente lo sueltas y cha, 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 cha. Y tú estás en el cha, cha, cha. No estás viendo la foto, la última, no, tú estás en el cha, cha, cha. El cha, 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 cha de la foto. Ese sentimiento de que, mira, estoy aquí, se siente rico. No puede ser limitado a 3 veces, 2 veces al año, 1 vez al año. ¿Qué pasa con los otros 365 días del año? Tengo que vivir 365 días para disfrutar, para sentirme conectado absolutamente en flow, para sentirme como me siento con la muchacha o con el muchacho en ese momento. O en el momento que estoy bateando la pelota y estoy corriendo las bases por el jonrón. O en el momento que estoy viendo la película fantástica, ¿no? Y esta conexión donde casi que se diluye mi identidad y me conecto con lo que está sucediendo en la película. Ojalá fuera de un tema de películas, ¿no? Porque hoy en día vemos más y más películas y bueno, vamos sintiendo menos y menos. Nos vamos sintiendo más y más desilusionados. Y en esa desilusión, algo me llevó, quizás una convocatoria de alguien más que me dijo, existe esta posibilidad de ser feliz con lo que es, no con lo que yo quiero que sea. Y pasa primero por buscar el silencio. Otro día hablaremos con más detalle de qué significa el silencio. Pero volviendo a esta explicación de lo que somos, si somos una sola cosa, una sola entidad, que es ausente, que está en paz total y que es silente, para mí la práctica de la meditación fue por supuesto una herramienta clave para acercarme a esa fuente fundamental de creación, a la fuente de la conciencia con L y C mayúscula, la única conciencia,
la pude encontrar en la oscuridad de cerrar los ojos y en el silencio de hacerme, pues, siento que estoy utilizando muchísimo la palabra conciencia, pero de observar mis pensamientos. ¿Quién los está observando? Si esa narrativa, esa conversación soy yo y está siendo observada, ¿quién la está observando? Eso lo hice por casi, no sé, 2 años. Y no solamente fue esta práctica, sino fueron personas que quizás como yo me explicaron y me dijeron de frente, mira, esta realidad es ilusoria, que aceleraron este proceso. Libros que me dijeron, mira, esa narrativa no te sirve para nada. El poder encontrar la felicidad está en el ahora. No te tomes nada personal. Y los que han leído algunos de estos libros, nada más les digo estas palabras y saben de qué libros me refiero. Además que mientras más leía y mientras más meditaba y mientras más observaba a estas personas que quizás de una forma más pragmática y directa, cero espiritual, mucho más secular, te dice, mira, esto es lo que hay. Es una ilusión. No me lo creas a mí. Medítalo, búscalo y siéntelo. Y algo dentro de mí decía, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y bueno, el que busca, encuentra. Para mí es fundamental quizás hacer un pequeño paréntesis. En otro episodio voy a hablar no solo de esta posibilidad de encontrarse con el ser, con esta fuente de la conciencia, cómo hacerlo, pero también de la posibilidad real que fue un hecho fáctico para mí, de que luego que encontremos eso, que empecemos a rozar esa fuente de esa creación, ocurra una de estas experiencias. Algunas personas lo llaman una experiencia cercana a la muerte, otras personas lo sienten porque quizás algo se va a tocar en sus vidas, una enfermedad, etcétera, pero donde tu identidad, donde todo lo que tú creías que era cierto se desvanece. Y eso tiene unas implicaciones, no para todo el mundo, pero en mi caso la tuvo cuando yo siento que rozo esta energía maravillosa que me transciende como quizás identidad individual y egoica, sino que rozas y accedes esto y además dices, cuando lo rozas, te das cuenta, no lo dices, te das cuenta de que todo el resto de las cosas son una especie de ilusión. Eso genera en este plano, para esta persona, generó para mí una gran crisis de identidad, una gran crisis. Bueno, este tema es conocido como emergencia espiritual y lo hablaremos con más tiempo en otro episodio. Sin embargo, lo menciono por la importancia de que si estamos teniendo esta conversación y tú estás ahí, sepas que existen formas de lidiar con esta crisis de identidad, que es muy fuerte, para que digamos que la canalices de la mejor manera. Y bueno, dichosamente, bueno, la superes de una forma segura para tu integridad personal, física y para tu familia, las personas que te rodean. Es muy importante. Es un riesgo que existe allí. Yo siento que, gracias a Dios, bueno, en este plano todo existe, ¿no? Tú buscas, bueno, ¿quién ha sufrido una emergencia espiritual y cómo le fue y bla, 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 y cuáles son los efectos psicológicos y psiquiátricos y de todo tipo, de toda índole, ¿no? Y existen comunidades que hablan y normalizan este tema, ¿no? Pero en el mundo quizás de la espiritualidad, que la espiritualidad suena a religión, en otro momento por expandir un poco más sobre la diferencia. Espiritualidad es acceder a aquello que va más allá de lo material, de lo que puedes captar con tus sentidos, y llamémoslo inmaterial. Eso es espiritualidad, ¿no? ¿Y qué prácticas te llevan a acceder a ese plano espiritual? Pero el punto es que hago ahí como esa pequeña alerta, ¿no? No para decirte no lo hagas. Bueno, es una forma de decirte, mira, existen estas dos pastillas. Yo solamente te estoy hablando del tema. La pastilla roja requiere de que tú hagas un trabajo interno que te permita, el trabajo interno es en esencia la pastilla roja, te permita acceder a esa fuente, rozarla, sentirla, empezar a trascender y volver a conectar con lo que realmente eres. Eres la misma conciencia que se canaliza en mí. Yo soy la misma conciencia que se canaliza en ti. Todos somos
la misma fuente de energía. Entonces, si decides tomarte esa pastilla roja, pues obviamente como le pasó a Neo, existe la posibilidad de que cuando te pares digas, ¿qué carrizo está pasando aquí? ¿Qué es esto? Tengas que dormir, no sé, 5 días, vomitar. Más o menos así. No a todos les pasa. Pero bueno, creo que no mencioné que en muchísimos de los libros que hablan de esta verdad, de la fuente de energía, etcétera, de trascender espiritualmente, poco se habla hasta ahora de esta posibilidad de una emergencia espiritual y siento que es lo más responsable porque así me ocurrió a mí, digamos que hablar un poco de ese tema. Y estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Pero ahí marco entonces dos diferencias, ¿no? ¿Qué creemos que somos? Todas estas capas que van formando como una especie de cebolla, capa tras capa. Solidificamos esta identidad, este yo, y yo me llamo, mi apellido es, nací en tal lugar, mi cultura es tal, mi religión es tal, mi sexualidad es tal, mi género es tal, 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 y este soy yo. Obviamente, como hay una conversación interna y puede hablar con distintas voces, hay una vocecita que dice, bueno, pero si eres esto, ¿cómo puede ser esto a la vez? Y ta, 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 ta. Una parte que duda, ¿no? Y siempre está diciendo, bueno, esto no tiene sentido. Entonces, ese yo no somos. Lo voy a decir así. Y esta energía fundamental que está detrás, que es la misma que nos permite hacernos conscientes de lo que estamos experimentando en el presente, esta energía universal, enfocada, canalizada, individualizada, pero que es la misma energía, es lo que verdaderamente somos. Ahora, volviendo a cuál es el proceso que va, digamos, generando la fórmula para esta pastillita roja. La promesa, por cierto, de la pastilla roja, en este caso, repito, es que al darnos cuenta de que somos esa conciencia, tenemos la posibilidad de volvernos a maravillar absolutamente de la experiencia de vivir ahorita, ya y punto. De estar en paz, de sentir bienestar y en algunos momentos hasta éxtasis de felicidad. No hay unas máquinas allá cayéndose a golpes y persiguiendo humanos, etc. Pero bueno, también está el que le gusta la narrativa, el drama, la película que está ocurriendo en su cerebro. Y salirse de allí es muy incómodo, porque la conciencia está focalizada en esa pequeña película. Es como ver un programa de radio todo el día, y qué pasará y qué pasó, y disfrutar esa identidad, ¿no? Digo disfrutar como el que ve una película de terror, como que ve una película de suspenso. Hay algunos que preferimos ver una película de comedia o de romance. Esa es la diferencia. No tiene ninguna de las dos elecciones tiene nada de malo, porque al final no cambia lo que realmente somos. Sin embargo, creo que hay un desbalance entre los que estamos, bueno, en mi caso yo trato, ¿no? Porque he tenido esta pequeña, muy humilde experiencia con esto y quizás me falta muchísima práctica para poder, digamos, mantenerme dejando que las cosas sucedan, no tratando de controlar el presente, disfrutándolo. Y de allí, por supuesto, rozando esta sensación de bienestar que te provee el poder de la fuente de la creación, ¿no? Suena muy esotérico y místico, pero es así. Entonces hay un desbalance entre los que se han quedado en el Matrix, son la gran mayoría, están sufriendo y son unos pocos los que han podido, si acaso, tomarse una pastillita para salir del Matrix. Entonces siento que como propósito de los que ya pudimos quizás a lo mejor medio rozar esa experiencia, darle la posibilidad a otro de que la sienta también es como chévere. Se siente bien tratar de hacer a otros sentirse bien. Y de ahí va este proceso de empezar a pelar lo que no somos. Empezar a relajar el ego y la narrativa. Empezar a desolidificar esa percepción de que soy esta entidad. Yo soy tal, me llamo tal. De sentir que existe tal yo. Obviamente la identidad egoica es necesaria para desarrollar actividades en este plano, ¿no? Hasta cierto punto. Pero sabiendo y siendo conscientes de lo que somos realmente, fundamentalmente, esto se vuelve, de nuevo, si no lo he mencionado ya, se vuelve como una especie de fiesta de disfraces, donde hoy me pongo el disfraz
y me permite desarrollarme en esa experiencia, en esa actividad de una forma más efectiva, pero no es lo que soy. No me apego a ello y no lo sufro. Lo vivo, lo hago, voy a mi trabajo, performo mi actividad, óyeme yo hablando Spanglish. Realizo mi actividad y se acabó. Me pongo mi disfraz, pero yo sé que no soy el disfraz. Yo sé que no soy la persona, la máscara. Lo que hay detrás es una gran posibilidad de experimentar la maravilla que es la creación, ¿no? Y no olvidar más nunca lo que realmente está detrás de todas esas capas que tanto trabajamos para crear como especie. Hablando de la especie humana. Creo que esto es todo por el día de hoy. Tenemos mucho más que hablar sobre estas capas, sobre estas prácticas, pero les agradezco que me escucharon el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.